Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y pues hoy en nuestro episodio número 93 con una gran invitada. Hoy no nos puede acompañar Héctor, pero pues tenemos el placer de que esté Ana Rojas Matis con nosotros. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros. Hola Juan, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, qué pesar que Héctor no esté conectado, me quedé con las ganas también de tenerlo ahí para conversar un ratito, pero yo feliz de estar acá conversando. Sí. Ahora sí que la chamba nos ganó, le ganó y pues no pudo estar acá, pero seguramente este será el primero de algunos otros episodios en los que podamos estar compartiendo y aprendiendo juntos, ¿no? Y hoy aprender de un tema muy, muy interesante, ¿no? El cual Ana es experta, que este episodio número 93, pues se llama ¿Cómo ser un líder mindfulness?, ¿no? Y es un tema que, pues, es muy, muy interesante. Sin embargo, pues mucha gente tiene sus dudas y pues por eso quisimos, pues, tocar base con Ana para que nos pudiera compartir. Y bueno, para todos aquellos que no conocen a Ana, permítanme compartirles un poquito de su trayectoria. Bueno, Ana Rojas Matis es emprendedora, autora, speaker, coach y facilitadora en mindset de alto desempeño. Es fundadora de Go For It Project, que es un proyecto de empoderamiento, mindfulness y creatividad. Creadora y directora de Mujeres Go For It, que es un proyecto de emprendimiento para empoderamiento para mujeres, emprendimiento e intraemprendimiento. También de creadora de Go For It Mindset, el arte de ser, estar, sentir, fluir y crear, que es una metodología para trabajar este mindset de alto desempeño, tanto individual como de equipo. Y bueno, también cuenta con varios estudios en mindfulness, programación neurolingüística, inteligencia emocional, mindful leader, yoga y life coach, design thinking, entre otros. Es escritora, blogger y conferencista inspiracional. Y además, antes de estar en Go For It, trabajó durante 15 años en áreas de comunicación, capacitación y marketing, ocupando diferentes cargos en compañías multinacionales como RCA Group, Grupo Havas, Advertisement, Euro, RSCG y HP. También es graduada de Comunicación Social en la Universidad Javeriana, con especialización en Comunicación Organizacional y Mercadeo en Bogotá, Colombia. Ana es colombiana, ahorita lo verán con su acento. Tiene el libro de Fluir en Pareja, basada en Estados Unidos, con su esposo y su hija. Y bueno, pues la pueden encontrar, ahorita van a estar, nos va a compartir Ana dónde la podemos encontrar, y además que va a estar saliendo ahí en nuestro teaser, la parte de abajo, en nuestro banner. Y pues Ana, con todo esto, empezar esta conversación muy interesante aquí en Grow Together, que siempre, lo que te decía, queremos desaprender, pues para aprender cosas nuevas y poder transformarnos realmente. Y una de las cosas que seguramente mucha gente nos ha preguntado es, ¿qué es eso de mindfulness? O sea, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Es solo meditar? Porque pues hay muchas vertientes y hay gente que dice, solo es meditar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar, Ana? Bueno, bueno, primero, gracias por la presentación. Siempre que oigo las presentaciones que hacen, es como ese sentimiento en donde uno dice, hay que hacerle honor a lo que están diciendo del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, de verdad, gracias por la presentación que me diste, porque pues absolutamente completa. Típicamente cogen pedacitos y no, esta vez fue absolutamente completa, así que muchísimas gracias. Y yo creo que para poder hablar de mindfulness como tal, quizás creo que tengo que hablar un poquito de mi historia, ¿sabes? O sea, yo creo que todo el tema de lo que significa mindfulness hoy en día y lo que significa la meditación de una u otra forma no son de ahorita y vienen de mucho tiempo atrás. Yo empecé a manejar todo el tema de meditación y de técnicas de respiración y de técnicas de relajación, la verdad, siendo muy pequeña. Era una adolescente y fue mi mamá la que me enseñó, digamos, como a meterme un poco en este mundo. Y todo este proceso, digamos, de mindfulness y de certificación en mindfulness y de todo lo que hoy en día está tan de boga, digamos que lo vengo manejando desde muy pequeña, incluso haciendo varios retiros de meditación y varios retiros de silencio con monjes que de alguna manera se encargaban de llevar este conocimiento a Bogotá y a un grupo en donde mi mamá en ese entonces se movía.
Obviamente, en la medida en la que uno va creciendo y entra en las responsabilidades en las que todos entramos, la universidad, el trabajo, el matrimonio y todo lo demás, uno va dejando de lado una cantidad de cosas que va aprendiendo. Sí. Y de repente hay cosas de la vida que te empiezan a recordar que, oye, tú tenías estas herramientas en el camino, no las estás usando. Y resulta que mi mamá muere hace ya casi 20 años. Yo tenía 29 años cuando ella murió y ella, sí, 28, casi 29 cuando ella murió y ella tenía 53 cuando murió. Y fíjate que después de que murió mi mamá, yo empecé a tener unos ataques de ansiedad muy fuertes. Y era un descontrol emocional y unos ataques de ansiedad supremamente fuertes, complicados, complejos de manejar. Y en ese momento empecé como un recorrido hacia mí, hacia adentro, y fue cuando dije, esto, entre comillas, sale el ego a relucir, ¿no? Esto no me puede ganar. O sea, yo tengo una niña chiquita, tengo un matrimonio, tengo una carrera, esto no me la puede ganar, ¿cierto? Y ahí es cuando empiezo a recordar una cantidad de herramientas que se me habían entregado en un momento de la vida. Y empiezo a darme cuenta que empiezo a reencontrarme con ese concepto de mindfulness desde la filosofía de verdad de autoconocimiento, desde la filosofía de verdad de desarrollo de lo que tú eres como ser humano. Entonces, ahí es donde te digo, mi aproximación hacia el mindfulness no viene de la moda corporativa que hay hoy en día, viene realmente de un proceso que fue en crecimiento a lo largo de los años y a lo largo de la evolución del alma, como lo digo yo, ¿sí? Una definición, y obviamente lo que les digo siempre que me preguntan es, no me crean, experimentenlo, esto no es algo que esté escrito sobre piedra y que yo lo firme y todo lo demás, pero en realidad la definición más sencilla que yo puedo darle a la gente de mindfulness es el arte de vivir el momento presente. Es el arte de tener tus 5 sentidos puestos en lo que estás haciendo en este instante, con atención plena completamente y ojalá sin juicio, ¿sí? Es, si Juan en este momento está hablando conmigo, está hablando conmigo. Si yo en este momento estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Pero si yo estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy en el celular y al mismo tiempo estoy prestando la atención al televisor y al mismo tiempo, yo no estoy en ninguna de las partes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para mí ese proceso del mindfulness es cómo entrenas tu cabeza y cómo entrenas todo lo que tú tienes acá, tu cerebro, tu mente, tus emociones, en ese arte de estar presente en lo que estás haciendo y disfrutándote lo que estás haciendo, sintiendo lo que estás haciendo. Entonces, para mí es quizás la definición más sencilla que hay de mindfulness. Ahora, ¿en dónde entra la meditación? Es porque en últimas, cuando tú hablas de mindfulness y cuando ya te conectas en un momento de mindfulness como tal, viene el proceso de meditación en donde en realidad la invitación es a que te conectes con lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, hay gente que me dice, no, Ana, lo que pasa es que yo definitivamente no puedo meditar. Y les digo, bueno, ¿corres? Sí, corro. Ok, ¿qué pasa cuando ya llevas 10 minutos después de correr? Entonces, enseguida la gente empieza a desarrollarte todo lo que pasa cuando ya están entregados a simplemente sentir el correr. Nadas. ¿Qué pasa cuando nadas? Llega un momento en el que estás totalmente entregado a la natación y al ejercicio que estás haciendo. Eso es meditar. ¿Sí? Y digamos que eso es lo lindo de ese mundo de mindfulness, en donde yo te digo, no tienes que sentarte en flor de loto todos los días, ni a repetir mantras todos los días. Es simplemente encontrarte con ese momento en donde tú estás presente. Y ojalá sin que nada te interrumpa ese momento para estar dentro de ti. Sí, digo, suena muy fácil. Si uno se lo propone, creo que lo puede lograr, ¿no? Porque es eso que dices, ¿no? Vamos en el rush del día a día y yo también tenía años que me recomendaban medita y yo, ay, no, hombre, eso no, y eso pues no. Por un amigo que es doctor que está haciéndome un tratamiento que tiene que ver con algo, una falla que tengo digestivamente,
al final ya arregló lo físico y me dice, Juan, pues ahora tenemos que arreglar lo emocional, ¿verdad? Y Claro. porque resulta que lo físico ya está arreglado, o sea, ya los estudios dicen que ya está, entonces, pues ya no es lo que, o sea, esa ya no es la falla, ahora la falla viene pues en esa conexión emocional y entonces me recomendó empezar a meditar. Dije, bueno, por mi salud voy a empezar a meditar, ¿verdad? Y la verdad es que sí ha habido un cambio y sí creo que ayuda mucho el realmente estar presente en el aquí y en el ahora, que vuelvo a repetirse, como no lo Es que dijiste. fíjate, Suena muy fácil, pero luego estamos, así como dices, o sea, digo, yo estoy ahorita anotando porque me toca el resumen, obviamente, pero a veces en el rush del día a día y luego con tantas distracciones tecnológicas que tenemos hoy, ¿no? O sea, me suena el celular, me suena el reloj, al mismo tiempo que estoy haciendo algo, quiero estar escuchando otra cosa y no estás plenamente dedicado y enfocado en lo que debes hacer, ¿verdad? Perdón, y te interrumpí, vas a decir algo. no, es que fíjate algo que te iba a complementar lo que me estabas diciendo de tu médico. Fíjate algo y es, yo tenía un profesor en la universidad de antropología, la clase era de antropología, y él tenía una máxima que a mí me encanta, yo creo que nunca se me olvidó. Además, esta frase me la dijo cuando yo tenía, recién arrancando la universidad, tenía 19 años, o sea, se me quedó grabada totalmente. Y él decía, toda tensión emocional se traduce en una tensión somática. Entonces y de hecho tengo, por ejemplo, un vademecum así de grande de un francés fantástico que se puso en la tarea de investigar cada una de las enfermedades que tenemos, qué significa emocionalmente e incluso qué tipo de frases podemos repetir para reprogramarnos y ayudarle a esa enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjate que siempre lo que le digo a la gente, ojo, esto no nos va a liberar de que nos pase algo. Claro. Lo que nos va a hacer es darnos ese proceso de autoconocimiento donde vamos a decir de dónde viene y de qué manera me voy a ayudar un poco a que los síntomas de pronto se reduzcan y a que yo pueda atravesar este proceso de enfermedad de una manera diferente. ¿Sí? Pero siempre le digo a la gente, el dolor del cuello, póngale nombre, el dolor de la espalda, póngale un nombre, el dolor del estómago, póngale un nombre. Yo te lo contaba antes de entrar, yo en este momento estoy en pleno proceso de duelo, hace 2 meses perdí a mi papá y es lo que yo le digo a la gente, yo perdí a mi mamá hace 20 años y ahorita viene mi papá y es un sentimiento doble y se me han revivido una cantidad de emociones con la pérdida de mi mamá también y tengo días en que me duele el estómago y yo digo, pero ¿de dónde me está doliendo? Y entonces enseguida pienso y digo, ¿no será que me hace falta llorar un ratito? ¿No será que me hace falta escribir un rato? Y es ese momento de conexión. Y tengo momentos en que me duele el estómago, tengo momentos en que siento todo esto pesado, tengo momentos en que de repente estoy tranquila trabajando en el computador y de repente me duele la cabeza. No podemos ignorar lo que nos pasa. Sí, y muchas veces lo hacemos por el rush o porque se nos hace normal, ¿no? Claro. Sí, me duele el estómago. Sí, es normal que me duela siempre después de comer. Pues, ¿qué crees? No es normal, ¿no? O sea, no es normal que eso te suceda. Y entonces eso te quita la atención del aquí y de la ahora porque estás haciendo otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, hasta a mí, o sea, empecé contigo con estos síntomas que tenía y de repente, hasta 2 años después, fíjate, 2 años después fui al doctor porque ya, inclusive mi hijo me vio 2, 3 veces, a mí se me atoraba mucho la comida, ¿no? Cuando comía y tenía que devolver para poder pasar, ¿no? Y hubo ya un tiempo en que fue muy recurrente, pero habían pasado 2 años desde la primera vez, hasta que mi hijo me dijo un día, papá, deberías ir a checarte, ¿no? Y mi hijo tenía 13, 14 años. Dije, sí, ya voy a ir a checarme, ¿no? Entonces ya busqué un doctor, ese doctor me atendió lo físico, pero lo otro seguía ahí, ¿no? Entonces, pero a lo que voy con este comentario es, cuando el doctor me atiende, me dice, mira, además tienes esto, más esto, más esto. Dije, o sea, ¿todo eso tengo? Sí. ¿A poco no te habías dado cuenta que tienes reflujo? No, ni siquiera lo había percibido. Y no era un reflujo bajito, era un reflujo, como lo dicen ellos, agudo, severo, ¿no? Entonces, dice, o sea, ¿cómo es posible que no me dé cuenta de esas cosas? ¿Por qué? Pues porque ando en el día a día o porque se me hace normal, ¿no? Sentir eso. Es que Y esa es no, la palabra. no es normal. No es No, normal. es que esa es la palabra, normalizamos. Pero Así es. fíjate que así como normalizamos la enfermedad, normalizamos también los sueños que no se cumplen, normalizamos el no expresar las emociones, Así es. normalizamos vivimos en un modo piloto automático y el mindfulness a lo que le apunta es a entrenarte entre muchas cosas.
le apunta a entrenarte a que dejes ese modo piloto automático, ¿sí? A que te des cuenta que hay formas diferentes de hacer las cosas, maneras distintas de hacer las cosas, caminos diferentes para llegar a un mismo lugar, pero te apunta a que ese modo piloto automático por lo menos lo hagas consciente, ¿sí? Te invita a que hagas conscientes cuáles son las emociones, como digo yo, que estás metiendo debajo del tapete, que estás metiendo debajo de la alfombra. No sé si se dice tapete o alfombra en México, pero es Sí, sí. aquello que estás metiendo debajo del tapete. Ay, no, estoy de mal genio. No, 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 no voy a expresar que está de mal genio, no. Tengo un conflicto, pero no quiero crear más conflicto en todo lo demás. Tin, entonces lo guardas. Tengo tristeza, la guardas. Tengo angustia, la guardas. Tengo ansiedad, la guardas. Porque de alguna manera, socialmente, tienes que ser perfecto. Y además esas han sido catalogadas como emociones negativas, ¿no? O sea, Claro, catalogamos las emociones como positivas o negativas. Cuando pues, son emociones, es eso. Oye, ¿quieres enojarte? Pues enójate. O sea, nomás no le des en la torre a los demás, ¿no? Que ahorita eso me va a llevar al siguiente comentario o a la siguiente pregunta. O sea, ¿por qué? Tratando de entender por qué es importante entender este tema de mindfulness y liderazgo, ¿no? O sea, ¿dónde se relacionan o cómo se llaman? Digo, estoy tratando de entender es importante ser líder mindfulness, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que lo hace importante, Ana, en tu experiencia? claro. Y yo no te diría tanto, no solamente por qué, sino para qué, ¿no? En realidad, yo siempre les digo en los conversatorios a los que me invitan, digamos, desde la pandemia para acá, para mí, para mi negocio, la pandemia fue una bendición, porque esto que me costaba más trabajo explicarlo y contárselo a los líderes y convencerlos y todo lo demás, hoy en día surge la conversación. Hoy en día estamos hablando de inteligencia emocional, hoy en día estamos hablando de resiliencia, de vulnerabilidad, de coraje, de empatía, de creatividad, de self-awareness. Hoy estamos hablando de una cantidad de cosas que antes no se hablaban. ¿Sí? Tú estás trabajando en una corporación, yo sé o yo te contrato y yo sé que tu habilidad técnica la tienes. Sí, yo sé que Juan es experto en recursos humanos, yo sé que Héctor es experto en desarrollo de talento, yo sé que Pepito es experto en ingeniería. La capacidad técnica tú la tienes. Entonces, por default, yo sé que si te contrato por esa capacidad técnica, estoy bien, ¿correcto? Pero, Sí. ¿qué pasa si tú eres fantástico con tu habilidad técnica, pero resulta que todo lo tienes que expresar gritando? O resulta que eres un líder absolutamente ansioso. O resulta que, por el contrario, eres un líder al que le da miedo el cambio o que eres poco flexible al cambio. Entonces, fíjate cómo en ese proceso de liderazgo, si tú eres un líder ansioso, tu equipo va a ser ansioso. Si tú mueves tu pie hacia la derecha o hacia la izquierda, tu equipo va a mover el pie hacia la derecha o hacia la izquierda y vas a tener gente en tu equipo que ni siquiera va a preguntarte por qué, sino que simplemente van a decir, Juan tiene la razón, Juan tiene la razón, Juan tiene la razón, Juan tiene la razón, vamos detrás de Juan. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es donde entra todo este proceso hermoso que llamo yo de autoconocimiento de nosotros como líderes y de darnos cuenta que nosotros como líderes, primero, somos humanos. Es decir, este temita de que por un lado va la vida laboral, la vida de la oficina y por el otro lado va la vida familiar, para mí no existe. No, no es cierto. ¿Sí? Para mí es en realidad todos tenemos que ser uno y tenemos que darnos cuenta de que somos seres humanos. Si a ti algo le pasa a tu hijo hoy por la mañana y resulta que tienes una junta a las 10 de la mañana y vas a llegar triste, tú por más de que lo intentes, no vas a poder tener un buen momento en la junta porque estás triste. ¿Sí? No se trata tampoco de llegar y de contarle a todo el mundo y ver el drama y la víctima de que lo que pasa es que a mi hijo tal cosa. No, no, no. Pero se trata en realidad de que seamos lo suficientemente humanos para darnos cuenta de que no siempre estamos en nuestros 5 sentidos, de que no siempre estamos con las emociones, digamos, en el estado ideal para poder expresar ciertas cosas y que eso no tiene nada de malo. Que no tiene nada malo decir, no sé, no entiendo, hoy no me encuentro, hoy no me hallo, hoy no estoy bien, esto me confunde, esto me asusta igual como te asusta a ti.
o esto me genera ansiedad igual que la misma ansiedad que te puede generar a ti, pero en equipo vamos a lograr hacer esto. ¿Sí? Digo, no solo es autoconocimiento, diría yo, también es humildad, ¿no? Porque o sea, nos han enseñado y a mostrarnos vulnerables. Oye, no soy capaz de hacer esto, pero pues vamos a encontrar la forma de hacerlo, ¿verdad? Porque normalmente digo, en años, sobre todo hace varios años, el estilo de liderazgo era, pues hay que voltear a ver al líder si dice que a la derecha, todos a la derecha, ¿no? Si dice que a la izquierda, Claro. todos a la izquierda. Y veníamos, y algunas compañías todavía están en ese mood, ¿no? En esa forma de trabajo. Y vamos enfocados más hacia ahora humanizar más al líder, ¿no? O sea, como dices, el líder al final pues tiene sus problemas, ¿no? Y tiene sus detalles y pues es un ser humano, ¿no? Que siente Exacto. igual que el resto, ¿no? Exactamente. O sea, así como dijiste hace rato, también se nos mueren nuestros padres, o sea, y lo sentimos, obviamente, y nos pega y nos afecta, claro, ¿no? Y yo creo que además, aparte de eso, hay preguntas que uno se hace en la vida para uno mismo que son absolutamente válidas hacérselas en el rol del líder. Y te doy 2 ejemplos muy sencillos, ¿sí? Hay un mexicano irreverente que yo sigo mucho que se llama Diego Dreyfus. Sí. Eh, yo lo amo. Eh, y Diego tiene un proyecto que se llama Te vas a morir, ¿ya? Sí. Y es una verdad contundente. Sí, y es una verdad contundente. ¿Cómo cambiaría tu percepción del liderazgo, tu percepción de tu equipo, tu percepción de tu trabajo, si yo a ti te doy un tiempo límite? Si yo a ti te digo, ¿sabes qué, Juan? Lo que pasa es que los ojos los vas a cerrar pasado mañana. ¿Sí? ¿Qué harías diferente, no? ¿O qué ¿Qué dejarías de harías hacer? diferente? ¿De qué cambiarías? ¿Qué proyecto al que de pronto estás procrastinando lo sacarías adelante? ¿Qué idea que se te ocurrió fantástica para ir a contársela al CEO de la compañía que por miedo no se la has contado, se la contarías? ¿Qué cambio dentro de tu equipo harías porque vienes pensando en el cambio, pero no lo has hecho porque te da miedo? Que todo eso es válido, ¿sí? Y la otra pregunta que yo siempre le hago a la gente es, no nos centremos en el proceso de te vas a morir, pero centrémonos en el proceso de 60 segundos, como digo yo, la regla de los 60 segundos. Resulta que tú estás en tu departamento o en tu casa y resulta que suena la alarma de incendio. Y yo te digo que tienes 60 segundos para salir de tu casa y tienes que agarrar una o dos cosas que son lo más importante para ti, que por nada en el mundo se te pueden quemar. ¿Qué agarras? Aplica exactamente igual para el equipo. Si yo te digo, tienen 60 segundos para salir de la fábrica, ¿tú qué vas a sacar de tu equipo? ¿Sí? Pero ahí es donde viene algo también que enseña el mindfulness mucho y es cómo enseñarte ese proceso de vivir el momento presente también significa valorar con agradecimiento aquellas pequeñas cosas que tienes y que uno las da por hechas, por dadas. Yo, como abro los ojos todos los días y como respiro todos los días y como logro caminar todos los días y como logro llegar a la oficina todos los días, entonces, pues, y como tengo un buen trabajo siempre y pues la comida está en la mesa de mi casa, Tienes un hay colchón un, para dormir, tienes hay un mon- zapatos, ¿no? exactamente, hay un montón de cosas en las que tú no te sientas y tú dices, ¿sabes? Eh, ahí es donde entra la humildad de la que tú estás hablando, Juan. Ahí es donde uno dice, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que nosotros damos por dadas, damos por hecho, y el mindfulness nos invita a, desde ese momento presente, valorar lo que realmente somos y lo que realmente tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, las conexiones y las variables que hay alrededor de tocar el tema de mindfulness con el tocar el tema de liderazgo son todas. Sí, o sea, un líder pues tiene que ser más humano y al ser más humano pues tiene que vivir en el momento, en ese aquí y ahora y no estar en el rush que nos lleva al día a día y darse cuenta, ¿no? Porque también como líderes a veces, no, digo, no, yo alguna vez que me han dado alguna retroalimentación me dicen, yo normalmente soy muy expresivo, ¿no? Entonces alguna vez recuerdo en alguna compañía
llegaba, como tenía mucho trabajo, ¿no? Y tenía que hacer cosas y que está totalmente concentrado por una compañía donde estaban todas las oficinas abiertas, ¿no? Entonces, esos días, esos 2 o 3 días que tuve que hacer, llegaba, me ponía mis audífonos y o sea, concentrado en lo que estaba haciendo. Sin embargo, el impacto que generé alrededor en mi equipo y en otros equipos era, oye, ¿qué le pasa a Juan? ¿Qué tiene Juan? Claro, Porque yo no soy así, ¿no? O sea, yo llego, saludo, claro, platico un ratito con la gente o sea, no es normalmente así, pero pues eso me hizo darme cuenta de, ok, lo que hice o dejé de hacer, ¿no? En esos días, generó un impacto alrededor, ¿no? Y puede ser un claro. impacto desde qué le pasa a Juan hasta igual Juan está enojado y ya no quiere trabajar conmigo, ¿sabes? O sea, muchas cosas que al final, como líderes de equipo, pues alguien me dijo alguna vez que como líderes toda la gente nos está observando, ¿no? Eh, Claro, porque nos están observando al grado que ven, no, ahora sí que sí el negrito en el arroz, como se dice coloquialmente, pero también, o sea, todo lo bueno y todo lo malo que podemos hacer, de acuerdo al criterio de esa persona que nos está observando, es tal cual. Entonces, por eso, si estás en el aquí y en el ahora, pues eso, hoy entendiendo esto, pues les hubiera dicho algo diferente al equipo, oigan, si llego, lo saludo, pero ¿saben qué? Esto lo tengo que entregar pasado mañana, me voy aunque normalmente trabajo de otra manera, estos 3 días voy a estar aquí metido, ¿no? Porque ellos no sabían que yo lo estaba haciendo, ¿no? Porque fue un encargo de mi jefa en ese entonces, pero hasta ella me dijo, oye Juan, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y le dije, sí, pero es que estoy haciendo, ok, está bien, dice, es que el equipo mencionó esto, dije, caray, ¿no? Son impactos que yo generé sin darme cuenta, ¿por qué? Porque no estaba en ese aquí y en ese ahora, ¿no? En el que como líder, pues ya me di cuenta, entonces, autoconocimiento y fue, bueno, ahora, ¿y cómo le hago para la siguiente vez lo haga diferente, ¿no? Y eso ya me contestó una pregunta que yo te tenía de cómo puede ayudar a los equipos a tener un líder mindfulness, pues básicamente si tú lo eres, tu equipo es tu reflejo de cómo eres, ¿no? Al final, ya sea total. líder de tu equipo en tu compañía, líder de tu familia, ¿no? O líder de lo que sea, ¿no? En lo que hagas, o líder en un proyecto que te toca dar la pauta a ti, pues también tú lo eres, ¿no? Entonces, eso creo que ese se vuelve, ¿no? Tu equipo es tu reflejo de tu liderazgo, ¿no? Y si tú Y, decides y, que y, aquí ahora le vas a ayudar a tu equipo, ¿no? y lo que pasa es que de alguna manera, Juan, se trata de reconocer ese mundo de las emociones, ¿no? Y se trata de ser lo suficientemente honesto con nosotros mismos primero y decir, estoy de mal genio, y cuando típicamente estoy de mal genio, yo contesto mal. Entonces, si yo ya sé que estoy de O mal mejor no te genio, contesto, ¿verdad? claro, y si yo ya sé que estoy de mal genio y sé que o no te voy a contestar o te voy a contestar mal, hombre, en tus manos está ir, darte una vuelta y luego regresar con la cabeza un poco más fría. ¿Sí? A mí me pasa algo que todavía aún hoy en día me pasa, aunque de alguna manera uno con los años logra, digamos, fluir un poco diferente. Yo no hablo de controlar, hablo de fluir con el tema de la emoción. Y es que cuando yo tengo frustración o cuando estoy de muy mal genio, lloro. Entonces, cuando yo arranqué mi carrera y arranqué mi carrera en publicidad, yo creo que yo era lo más llorón que había con mi jefe de la frustración que me daban muchas cosas. Y fíjate que él, sin saber absolutamente nada de este mundo, porque además el mundo de la publicidad es vivir a millón completamente, Sí. a una velocidad en la que tú no paras, sin saber absolutamente nada, 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 nada de este mundo, él me veía entrar a la oficina de él y él apenas veía mi expresión corporal y apenas veía que yo estaba absolutamente congestionada, me sacaba una caja de Kleenex, de pañuelitos, de los Sí, tissues, sí. me sacaba una caja de Kleenex, me la ponía y me decía, ok, siéntese, llore 10 minutos y luego me cuenta qué pasó. Pero era así. Y hoy en día, aún hoy en día, cuando con mi esposo, con la gente con la que trabajo, cuando yo estoy realmente furiosa, yo lloro. Entonces es como el aprender y el ser absolutamente consciente cuáles son esos gatilladores para ti. Claro. Sí, yo tenía una profesora de expresión corporal hace muchos años y ella decía que cuando tú ibas a entrar a un escenario para combatir ese pánico escénico,
¿no? Para combatir ese pánico escénico, cuando antes de entrar, detrás de bambalinas, antes de entrar, sintieras todo el estrés, sintieras toda la sensación en el cuerpo, toda la sensación en las manos, toda la cara roja, toda la respiración acelerada, porque si tú lograbas sentir todo eso, cuando ya entrabas al escenario, entrabas bien. Pasa exactamente igual con el proceso de liderazgo, Juan. Exactamente igual. Si tú eres lo suficientemente consciente de quién eres como ser humano, puedes llegar a ser consciente de quién eres como líder. Ahora, Ana, ¿cómo hacerlo? Porque digo, suena muy fácil. Oye, me soy consciente de cómo soy como ser humano y entonces entiendo cómo soy como líder. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo yo como un simple mortal, por así decirlo, entiendo cómo le hago para ser ese líder mindfulness, ¿no? Ese líder consciente, con ese autoconocimiento y con esa humildad que genera. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nos recomiendas tú? Mira, yo creo que digamos que la conversación podría llegar a ser muy extensa en ese sentido, ¿sí? Yo creo que el autoconocimiento parte de ti. El autoconocimiento parte de esos momentos de verdad, en donde tú te sientas y tú dices, bueno, ¿qué es realmente lo que a mí me hace sentir muy bien y qué es realmente lo que a mí definitivamente no me hace sentir bien? ¿Qué es lo que a mí me gusta de lo que hoy en día estoy haciendo? ¿Y qué es lo que a mí definitivamente no me gusta de lo que hago? ¿Sí? Porque muchas veces, el gran problema que tiene un líder en una organización es que lleva muchos años haciendo las cosas en piloto automático y que lleva muchos años quizás en una organización sin cuestionarse y sin preguntarse qué tan satisfecho está con lo que está haciendo. No con la organización, sino con él mismo dentro de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante el que uno sí haga un stop, una parada, y que uno diga, bueno, yo en este momento, ¿quién soy? Y que tú hagas el inventario. Y que hagas el inventario de decir, bueno, yo como líder estoy haciendo esto, esta es mi área, esta es mi unidad, esta es mi gente, ¿cuál es el feedback que me entregan? ¿Qué dicen los otros de mí? Y no como líder técnico, es qué dicen de mí, de mi habilidad para liderar personas. ¿Qué me reclaman? Porque muchas veces la gente no los dice. No, es que contigo no se puede hablar cuando estás así. No, es que lo que pasa es que tú siempre me dices esto y entonces yo simplemente lo hago así no esté de acuerdo contigo, porque si yo te digo que no estoy de acuerdo contigo, entonces tú te pones de mal genio. ¿Sí? Siempre tenemos a alguien que de alguna manera nos va a decir las cosas. Entonces, yo creo que las herramientas para darnos cuenta y hacer como la radiografía de dónde estamos, las tenemos. Es importante no ignorarlas. Entonces, creo que ese es el primer paso. Y creo que el segundo paso es tomar acción. ¿Cuáles son esas cosas fantásticas que yo tengo, esas características fenomenales que yo tengo? Pero también al mismo tiempo, ¿cuáles son como esos puntos de dolor o esos puntos ciegos que yo tengo en los que yo sé que yo todavía tengo campo de mejora? En las que yo sé que yo todavía puedo hacer algo que definitivamente cambie la situación. ¿De qué manera me vuelvo más humano, menos robot? Oye, pero también, ¿qué sí estoy dispuesto a ajustar y qué no? O sea, también porque se vale, ¿no? O sea, se vale decir, Total. ok, la gente me dice que soy muy exigente, voy a poner un ejemplo. O a mí, voy a poner mi propio ejemplo. La gente me dice que le doy como extremo seguimiento. Y sí, así soy. Sin embargo, entonces cuando la gente me dice eso, yo regreso con ellos y digo, ok, ¿cómo le hacemos entonces para yo saber y estar enterado si vas avanzando, si no vas avanzando, sin qué te ayudo, si no ayudo? Tengamos una sesión semanal, o yo te voy informando, ok, y entonces llegas a acuerdos también con la gente, ¿no? O sea, al Exactamente. final, sí, yo me doy cuenta de que yo puedo estresar el sistema, pero si no, yo voy a estar muy estresado porque no sé si vas bien, si vas mal, si lo vamos a entregar a tiempo, si Exactamente. no lo vamos a entregar a tiempo, ¿no? Entonces, también buscar esa forma de decirle a tu equipo cómo lo hago diferente, sabiendo que yo voy a estar preocupado, pero pues tú vas a estar, ahora sí que vas a sentir que estoy así encima de ti,
porque yo tenga necesidad. Entonces, ¿cómo también negociar esa parte, no? Claro, claro. Y fíjate que ahí tú tienes también que hacer el análisis de esa ansiedad que tú manejas en ese proceso en donde tú dices que tienes que estar absolutamente pendiente de dónde viene, ¿sí? Entonces, muchas veces nos llenamos la cabeza de rock, ¿no? Entonces, muchas veces es un exceso de ansiedad, es decir, exceso de futuro, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué pasa si no hago? ¿Y qué pasa si no se completa? ¿Y qué pasa si no llegamos? ¿Y qué pasa si no cumplimos la cuota? ¿Y qué pasa? 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 ¿Cierto? Sí, Entonces nos llenamos de ese futuro, la cabeza, y no creamos desde el presente. O muchas veces estamos llenos de miedo por cosas que nos han pasado antes. Porque todo en última se vuelve una cadena. ¿Sí? Si yo te digo, tú tienes que estar, como decimos en Colombia, respirándole en el cuello al personaje que está trabajando contigo, pero al mismo tiempo, si yo te pregunto, ¿y a quién tienes tú respirándote en el cuello? Muy seguramente me vas a dar un nombre. Esto es en cadena, sí, esto es en cadena. Entonces, no es solamente el cambio que haga Juan, es el cambio que hay de la persona que también le está respirando en el cuello a Juan. Entonces, ahí hablamos de, digamos que cuando se hacen talleres a nivel organizacional, pues evidentemente se tocan diferentes aristas, ¿no? Hay equipos que tienen problemas de comunicación, hay equipos que tienen problemas de desempeño en equipo, hay equipos que tienen problemas de confianza. Digamos que el problema de cada equipo puede llegar a ser diferente y la manera de abordarlo desde esta perspectiva de ser mindful puede incluir una cantidad de aristas que son distintas. claro, va a depender también de cómo es el líder o cómo es la cultura de la organización, que al final Total, esa cultura la van haciendo los líderes y los líderes lo van haciendo sus equipos y al final eso es lo que genera, ¿no? O a veces tienes muchas culturas en una organización, ¿no? Entonces, pero total. tiene que ver con tu estilo de liderazgo y cómo es que lo generas de una manera o de otra, porque a veces así es entre las áreas, digo, normalmente las luchas que yo más conozco son entre el área de ventas y el área de producción, ¿no? O sea, o el área de abasto, ¿no? Es yo quiero vender todo esto y tú no me produces lo que yo necesito y entonces son, y pareciera que el líder de ventas obviamente tiene una dinámica muy diferente al líder de supply, ¿no? Por ejemplo. Y normalmente si sucede así, y ahí es donde entran esos estilos para complementarse, ¿no? No, Entonces, y pasa entre otras áreas, sí, 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 entre digo, dije recursos estas dos humanos y porque son como las mercadeo, más. Sí, sí, ¿sí? sí. Sí, cada quien tiene su verdad y entonces cada quien dice debe ser así. Y luego cuando no hay esas partes de negociar y de platicarlo y de conversarlo, le generamos estrés a la organización, justo por eso, porque no estamos viviendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque, es que en el pasado, todavía ni siquiera pasa y al de ventas le está exigiendo al de producción, oye, ¿me vas a entregar mi producto o no? ¿Verdad? Porque el cliente está esperando. Sí, pues ya quedamos. Pues es que el mes pasado no lo entregaste, pues estoy preguntando. Entonces, es eso que mencionas de ansiedad de por algo que ya pasó o el mes que entra el cliente me va a estar aquí, como dices, respirando en la nuca porque no le estoy entregando lo correcto, ¿no? Entonces, eso genera un estrés en toda la organización y no nos deja estar en ese presente, en ese aquí y ahora de, oye, pues entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Sería una forma de verlo, ¿no? O sea, va a pasar, Claro, puede que pase, puede que no, claro. pero a ver, vamos, ¿cómo le hacemos para que sí pase como creemos que debe de pasar, ¿no? Ahora, Y y yo creo que además no hay que confundir un poco el concepto de, o sea, el que uno diga o promueva el que hay que estar con conciencia plena, ¿correcto? No significa que la accountability se baja, por el contrario, se sube. No significa que la responsabilidad se baja, por el contrario, se sube. No significa que no se hagan las cosas en los tiempos en los que tienen que hacerse. Por el contrario, se tienen que hacer en el tiempo que tienen que hacerse. Pero te das cuenta que de alguna manera cuando todo está sincronizado, las cosas mágicamente pasan. ¿Sí? Es como cuando tú abres la maquinaria de un reloj. ¿Sí? No, ya no del Apple que tenemos casi sí, ya todos, lo del sino reloj, aquel de un de. reloj cuando estamos vintage, como digo yo, como este, ¿no? Ajá, ajá, Eh, abres la maquinaria del reloj y te das cuenta que funciona perfecto. Te das cuenta que esta ruedita no se mueve si la otra ruedita no se mueve, si la otra ruedita no se mueve. Funciona perfecto, pero el tiempo es exacto. Entonces es como no confundir el concepto de que en el aquí y el ahora entonces nos vuelve
easygoing y entonces no hacemos las cosas que tenemos que hacer o no somos responsables por lo que tenemos que hacer, sino que al contrario es cómo nos retamos a que esa procrastinación no exista en el equipo, a que ese piloto automático no exista en el equipo, a que tengamos clarísimos cuáles son los roles, a que tengamos clarísimos cuáles son los estilos personales, ¿sí? Porque si tú como líder no conoces los dolores que tiene tu gente y el estilo personal que tiene tu gente, pues las relaciones van a fluir de una manera mucho más compleja. Claro. ¿Sí? Sí, fíjate, Si tú ya sabes, como te lo acabo de contar, trabajo contigo y tú ya sabes que a Ana cuando le da rabia llora y si cada vez que a Ana le da rabia y medianamente se le escurre la lágrima, tú te pones histérico, pues yo jamás en la vida te vuelvo a contar qué es lo que está pasando. claro. ¿Sí? Yo estoy haciendo mi esfuerzo por no llegar hecho un mar de lágrimas a tu oficina. Pero vas a llegar en algún momento. Pero me ha costado 20 años trabajar en mí el no llegar hecho un mar de lágrimas a tu oficina, ¿correcto? Pero si cuando yo entro hecho un mar de lágrimas en tu oficina, ¿sí? Tú lo que abres es tú lo que haces es cerrarme la puerta durísimo, yo no voy a confiar en ti. Sí, en lugar lo que hacía tu jefe, ¿no? Oye, aquí está tu pañuelito, tu hojita Claro, de pañuelos para que llores todo lo que tengas que llorar, ya que termines de llorar, ahora sí, claro. vamos a ver cómo lo solucionamos, Hace, ¿va? hace, Es diferente. Claro, hace poco, una de las de la consultora con la cual trabajo, la persona que dirige la región, me dijo una frase que me quedó resonando mucho. Yo no sé si él me está escuchando ahorita, pero me dijo una frase que me está resonando mucho, en donde me dijo, Ana, es que cuando a ti se te sale la gente, tú cierras la puerta y dejas de pensar. Y se refería a que hay situaciones en donde cuando a mí se me sale la gente, quiere decir es cuando tengo esas personas que uno dice, no, no van a cambiar, pero es que es por nada en el mundo. O sea, no van a entender, pero es que es por nada en el mundo. Siente uno que le está hablando a un mundo de concreto, a un mundo de hierro, en donde uno se mete por este lado y no la logra, se mete por el otro lado y no la logra, se mete por el otro lado y no la logra. Y él me decía, no puedes dejar de pensar, te toca seguir pensando aun cuando tengas esa situación enfrente. ¿Sí? Claro. Entonces, fíjate cómo de alguna manera esa humildad de recibir esa retroalimentación es absolutamente importante para construir ese liderazgo mindful. Sí, sin duda, pero fíjate que, y te iba a preguntar algo que tenía que ver con los beneficios, pero digo, ya me los comentaste, oye, el beneficio de este liderazgo mindfulness genera accountability, o sea, sube la accountability, sube la responsabilidad, hay claridad en roles, hay claridad de estilos, hay claridad en qué sí le duele y qué no al equipo de formas de trabajo y entonces te llevan a un alto desempeño, ¿no? ¿Alguna otra algún otro beneficio que hayas visto? Mira, hay un tema muy bonito y es cuando logramos trabajar en equipo sincronizadamente, se sube el nivel de felicidad del equipo, por lo tanto, se sube el nivel de compromiso. Y cuando se sube el nivel de compromiso, se sube el retorno a la inversión. Entonces, que si trabajar en esto se ve reflejado en los números, sí. Que si trabajar inteligencia emocional se ve reflejado en los números de la compañía, en los resultados de negocio, sí. Sí se ve. Entonces, creo que es importante el que uno empiece a mirar todos esos estudios que hoy en día hay de Gartner y de todas las consultoras que se enfocan en estos procesos, en donde precisamente ahora, después de todo el tema de pandemia y de toda la situación que hemos vivido, se suben los niveles de burnout, se suben los niveles de estrés, el tema de las renuncias de las personas, bueno, en fin, o sea, todo lo que en este momento está pasando, cómo esa conversación pone sobre la mesa todo esto que estamos hablando. Sí, porque ya hay la apertura y la sensibilidad, ¿no? O sea, después de todo esto que hemos vivido, hay esa apertura, hay esa sensibilidad oye, pues esto genera estos impactos, ¿no? Y como dices, está comprobado que las empresas con un alto nivel de engagement, por lo tanto, con empleados más considerados y más involucrados en el logro se sienten más involucrados para lograr el objetivo que como organización te pones, ¿no? Entonces, creo Total. que eso al final, como dices, el retorno de inversión es más claro, quizá lo difícil es que cada organización pueda medirlo, ¿verdad? O sea,
ahí es donde entran muchas otras compañías que ayudan a hacer eso, pero así Vale. si la persona, oye, vas y le preguntas a recursos humanos, oye, va la gente más enganchada, me va a ayudar a ser más, más productivo, pues la teoría te dice que sí, la experiencia te dice que sí, pero luego en tu propio negocio ver, oye, ¿cómo le hago? O sea, o sea, ¿cómo lo mido y cómo mido esa correlación? A veces no es tan fácil de hacerlo y por lo tanto, pues vienen los cuestionamientos de las direcciones generales de, ¿para qué estamos haciendo esto si no sé si realmente va a regresar, ¿no? Entonces, o sea, o de qué manera le estoy invirtiendo dinero bueno a algo o no se lo estoy invirtiendo, ¿no? De acuerdo, Entonces, de acuerdo. antes de la última pregunta, te manda saludos Rogelio Segovia. Eh, y Toda aquí una crack. también Diana nos dice, hay que fijarse de dónde viene el dolor, ¿no? Hay que ser mucho más Sí, conscientes de dónde viene el dolor, sea en lo personal, en los equipos, con la gente con la que trabajamos. Y me decía un jefe, Agustín, que tuve también en Mars, decía, y los impactos que tú generas con lo que haces o lo que dejas de hacer. Al final eso es lo importante, ¿no? El que ser consciente de esos impactos que tú generas en los demás. Le hace total. tus colaboradores, tu jefe, tu familia, tu cliente, quien sea parte de eso, es si hay impactos que tienes que ser más consciente de esos impactos que estás generando. Y nada más, antes de que se me escape, creo que también algo que te ayuda en autoconocimiento es pues también ser humilde y solicitar feedback, ¿verdad? Y solicitar retroalimentación y tomarlo en cuenta, no solo porque luego a mí me tocó una o dos personas en alguno de los negocios que trabajé que le pedía feedback a todo mundo, ¿no? Pero no hacía nada, seguía igual. Entonces, pues eso no servía. Si haces un feedback y dices, ah, ok, esto sí lo voy a ajustar, esto no, pero le voy a ir a decir a la persona que no lo voy a ajustar para que esté consciente que no lo voy a ajustar porque es por acá y mejor negociemos otra cosa, pues es diferente, ¿no? De Entonces, acuerdo. la retroalimentación ayuda mucho. Oye, Ana, y pues para ir cerrando, está muy buena la charla, pero para ir cerrando, porque pues el tiempo es limitado y más para ti que es una hora más por allá. Eh, ¿qué nos recomiendas a todos aquellos que queremos adoptar, digamos, entre comillas, estilo de liderazgo, ser un líder mindfulness? ¿Qué otras cosas nos recomiendas dentro de todo lo que ya nos has dicho, ¿no? Mira, yo creo que vienen las recomendaciones para salirse un poquito de la caja en donde siempre estamos. Es bueno retarse y es bueno retarse físicamente y mentalmente. Es decir, es bueno retarse en el sentido en el que empieces a crear y a incluirte en procesos nuevos. Es decir, voy a correr, voy a intentar nadar, voy a intentar hacer caminatas largas, ponte retos que sean físicos, que necesiten de tu presencia física, de tu esfuerzo físico, porque de alguna manera ese fluir y esa creatividad la encuentras mucho más tiempo en la naturaleza que cuando estás sentado en tu escritorio. ¿Sí? Esa es una. La segunda es dedica tiempo para pensar, porque es que desafortunadamente, y especialmente en la cultura latina, castigamos mucho el cuando bloqueamos la agenda porque necesito 2 horas para pensar en un proceso. ¿Cómo así que estás pensando? ¿Estás perdiendo el tiempo? No, no, estoy Entonces estás pensando. trabajando, ¿no? Sí, no, no, estoy pensando, necesito pensar, necesito hacer mapas mentales, necesito hacer un proceso de design thinking yo con yo, necesito sentarme a pensar. Entonces, siempre bloquea en tu agenda horas para pensar. La tercera es jamás dejes de leer y de estudiar, y mucho menos hoy. Estudia, consigue algo para estudiar, un curso en internet de algo, algo que te apalanque ese proceso técnico, pero algo que te apalanque el alma. Ah, es que yo toda la vida he querido estudiar fotografía y dentro de 5 años dices, ah, es que yo toda la vida he querido estudiar fotografía y dentro de 10 dices, ah, yo toda la vida he querido estudiar fotografía. ¿Sí? Estudia algo, ese algo que te refresca el alma, que te refresca el conocimiento, que te refresca los sentidos, que te reta incluso a conversar con gente que está en un networking totalmente distinto al tuyo. ¿Sí? Porque es que si tú eres contador, es muy fácil que tus círculos sean contadores. ¿Sí? Es como cuando somos los papás del colegio y nuestros hijos están en el equipo de fútbol. Todos somos los papás del equipo de fútbol. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de solamente el equipo de fútbol. Entonces es
¿Cómo me involucro en cosas que me reten en otros aspectos que no sean solamente el aspecto técnico? ¿Sí? Sí. Dale el peso a tu salud mental y a tu salud física que se merece. Porque finalmente tu cuerpo y tu cabeza son las que te van a hacer llegar a la meta de vida que tú tienes, a la meta de longevidad que tú tengas o a que todos tenemos genética. Yo lo que le digo yo a la gente, todos tenemos genética, ¿sí? Mi mamá se me murió de cáncer, mi papá se me murió de un tema de los riñones. La probabilidad de que yo desarrolle lo una o la otra puede llegar a estar ahí en el cuerpo. ¿Qué hago yo hoy por mí y para mí? Eso es importante. ¿Sí? Y todo lo que signifique, aunque suene un poco cursi, pero todo lo que signifique ese desarrollo personal y ese empoderamiento que resuene contigo es importante. Hay que aprender a respirar, hay técnicas de respiración, hay que aprender a relajarse, hay que bajarse una aplicación de meditación, hay que aprender a sentarse en el banquito del parque solamente a mirar los pajaritos o solamente a mirar el árbol y las hojitas de los árboles y disfrutarte ese momento. 10 minutos en el día, pero disfrutarte ese momento. Y el valor agregado que eso te da en tu vida es gigante. Y hay una última y es, que siempre la decimos en los talleres, es lo que no está en tu agenda no existe. No me digas que quieres bajar de peso si tú no estás en tu agenda organizándote las horas de ejercicio. No me digas que quieres mejorar una relación con alguien si dentro de tu agenda no está el mejorar esa relación. No me digas que quieres, no sé, comprarte el carro último modelo cuando dentro de tu agenda no está ni el ahorrar para el carro último modelo ni el investigar sobre los carros último modelo. ¿Sí me explico? O sea, Sí. Desde lo más mundano hasta lo más profundo, lo que no está en tu agenda no existe. Sí, es como, pues te haces tus propósitos de año nuevo, pero pues no los anotas en ningún lado, nomás, y nunca les das seguimiento, y entonces, pues qué bueno que tenías el propósito de año nuevo, pero a las 2-3 semanas ya se te olvidó, ¿no? Entonces, exactamente. Es por eso, en ese sentido entiendo este tema de la agenda, ¿no? De que lo tengas en tu agenda. Ana, pues ha sido un gusto tenerte por acá. Y ahora, antes de casi cerrar el episodio de hoy, pues nos vamos a... Vamos con el resumen. Muy bien, pues buenas noches nuevamente a todos en este episodio número 93. Hemos tenido el gusto de estar platicando con Ana Rojas, que es cómo ser un líder mindfulness, ¿no? Y empezamos básicamente platicando, que Ana nos platicó, pues, qué es ser un líder mindful, bueno, qué es ser mindfulness, ¿no? Y ella decía, no es meditación, es ese arte de vivir el momento presente en pleno y también buscando que sea sin un juicio, ¿no? Es cómo entrenamos a nuestra mente, emociones, en sintiendo lo que estás sintiendo realmente en el momento, ¿no? La meditación ayuda, claro que nos ayuda, y claro que nos ayudan esos espacios para tener esos espacios de autoconocimiento, de vivir el aquí y el ahora, y como dicen, mientras más lo practicamos, pues más maestros nos vamos a hacer en hacerlo todo el día, ¿no? Entonces, la meditación justo tiene que ver con eso, con conectarte con lo que está pasando alrededor tuyo en ese momento. No necesariamente solo tiene que sentarte, respirar y repetir mantras, nos decía Ana, sino también es, oye, cuando estás corriendo, cuando haces una actividad muy concentrado, muy enfocado, en ese momento estás meditando porque estás viviendo eso ahora, ¿no? Inclusive hace un ratito decía, siéntate, ve los pajaritos y solo concéntrate a ver los pajaritos. Eso es parte de hacer una meditación de alguna manera, ¿no? Ahora, es bien importante para ser un líder mindfulness tener autoconocimiento, no estar solo viviendo en este piloto automático. ¿Por qué? Porque luego, pues eso nos hace normalizar cosas como enfermedades, sentimientos, emociones, sueños que no se cumplen y pues no nos ayuda, ¿no? ¿En qué nos ayuda un líder mindfulness? Bueno, el líder mindfulness pues trabaja más con su inteligencia emocional, trabaja más para estas habilidades hoy que tan en boga, ¿no? Tan de moda como la resiliencia, la creatividad, la empatía, que hoy lo estamos generando. Y además, eso, como líderes, nosotros lo transmitimos al equipo y luego nuestros equipos, nos decían, pues se parecen
a cómo es el líder, ¿sí? Si tú eres un líder ansioso, tu equipo va a ser ansioso. Si tú eres un líder que solo ejecuta, pues tu equipo solo va a estar ejecutando, ¿no? Entonces no va a estar deteniéndose a pensar. Sin embargo, algo importante es, al ser con este autoconocimiento como líder, pues y tener esta humildad, pues te vuelves un ser más humano, ¿no? Un líder más humano. No solo eres el profesional y el líder en tu trabajo, el experto en tu área, sino pues también eres una persona que trabaja con otras personas al final, ¿no? Y nos compartía Ana también una reflexión que hace Diego Dreyfus de, pues, ¿qué vas a hacer? Porque te vas a morir, ¿no? Y te vas a morir mañana. También hay, por ahí, tenemos otro amigo que se llama Tero Molis, que también escribió un libro, ¿no? Que también decía eso, ¿no? Tiene una conferencia también y un libro. Dice, oye, ¿qué vas a hacer si te vas a morir mañana? Bueno, alárgale, ya no es mañana, ya es 20, 30, 40 años. ¿Qué cosas tendrías que hacer, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es importante para ti hacerlo? Y enfócate en realmente hacerlo. Además, nos platicaba Ana que pues valorar con agradecimiento aquellas pequeñas cosas que tenemos o que para nosotros son pequeñas, pero la verdad son una maravilla, ¿no? El poder caminar, para que uno pueda caminar, el cuerpo humano es una máquina impresionante, pero pues ya lo haces en automático, tienes 10, 20, 30, 40, 50, 60 años caminando, pero cuando pierdes eso, o cuando ves que otras personas lo tienen, dices, hay que valorarlo, pero no solo hay que valorarlo cuando lo vemos que otros no lo tienen, sino es, levántate, abre los ojos y qué padre, pude ver, ¿no? De entrada, oye, puedo respirar. Esas pequeñas reflexiones de agradecimiento nos van a ayudar a darnos cuenta, pues, de cómo somos y de todas las bondades que tenemos en esta vida, ¿no? También reconocer que, pues, somos seres emocionales y vivimos en la emoción todos los días, ¿no? Y no decir hay emociones positivas o negativas, sino pues hay emociones al final, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para ser un líder mindfulness? Pues es justo trabajar en este conocimiento. Trabajar, uno nos decía Ana, es haz paradas, ¿no? Haz autodiagnóstico. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tan satisfecho estás con lo que haces o con lo que no estás haciendo? ¿Qué dicen los otros de mí como líder? Y esa es como la primera parte. Y la segunda parte es, bueno, ya que estoy consciente de eso y lo voy a estar trabajando, es, bueno, ¿qué acciones voy a tomar, no? ¿Cuáles son mis puntos de dolor a pesar de todo eso? ¿Cuáles son mis puntos ciegos? ¿Qué debo hacer? Y platicábamos también, bueno, ¿y qué no estoy dispuesto a hacer, verdad? Porque habrá algunas cosas que no estoy dispuesto a hacer. Y porque ahora nos decía, bueno, vivir en la ansiedad, pues es trabajar en ese exceso de futuro, estar diciendo, ahí va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, o también invocar a cosas que nos sucedieron en el pasado, y eso también nos mantiene ansiosos. ¿Qué beneficios nos da ser un líder mindfulness? Ya casi para terminar, pues genera un mayor accountability, ¿no? Y entonces los negocios, el retorno de la inversión para los negocios es mayor, la gente se vuelve más responsable porque tiene claridad en sus roles, en los estilos, en qué nos duele como equipo, hay mucho más empatía, hay mucho más comunicación, sube la felicidad y por lo tanto el compromiso, el engagement dentro de los equipos, y eso normalmente los estudios de Gartner y de otras consultoras pues nos dicen que unos empleados que trabajan más con un mayor nivel de engagement, lo que van a hacer es van a generar mejores resultados para el negocio. Entonces, es un ganar-ganar, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones finales nos hizo Ana? Nos hizo 6 muy interesantes. Que una es, rétate física y mentalmente, algo que te genere un esfuerzo, algo que te genere, algo que te saque de tu zona de confort, de tu caja y que entonces te haga pensar diferente. Si normalmente caminas, a lo mejor empieza a correr o empieza a caminar distancias más largas o camina de una manera diferente o busca hacer cosas diferentes. Si has dejado de estudiar, pues entonces provócate y estudia algo nuevo, diferente. Segundo, dedica tiempo para pensar. Muchas veces en este día a día y en este rol solo estamos en el día a día y no dedicamos tiempos y momentos para pensar. Es muy importante y valioso hacer esos pequeños espacios en el día, en la semana, en el mes, en el año, para pensar qué estoy haciendo y cómo lo puedo hacer diferente, qué me está doliendo, qué no. Tercero, nunca dejes de leer, estudiar, porque si bien ya lo técnico lo tienes, pues también hay que seguirlo actualizando, por un lado. Y también, ¿por qué no? O sea, no solo leer cosas técnicas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer novelas históricas porque me gusta mucho la historia. Eso también ayuda y me ayuda a tener otra perspectiva y me nutre el alma porque además es algo que me gusta, ¿no? Te refresca ese conocimiento.
Cuarto, dale peso a tu salud mental y física, porque es para ti, porque no solo es este tema de estar físicamente bien. Yo solo puedo ayudar a los demás si yo estoy bien primero, ¿no? Es como en los aviones, ¿no? Primero te pones tú tu mascarilla para después poder ponérsela a alguien que necesita ayuda. Igualito es en la vida. Primero póntela tú, primero cuídate tú física y mentalmente, y luego en lo otro. Y se me olvidó comentar aquí algo, pero también hay muchos tabús, sobre todo en lo mental, ¿no? Y en lo mental también hay que trabajarlo. O sea, ir al psicólogo y con un coach no es malo, no es por estar loco, es porque te puede ayudar a ser una mucho mejor persona, ¿no? Y el quinto, y no menos importante, trabaja en tu desarrollo personal, en tu empoderamiento, disfruta el momento de lo que estás haciendo. Y sexto, lo que no está en tu agenda no existe. Es decir, si tú dices, quiero bajar de peso, y en tu agenda no está ni siquiera ir al nutriólogo o hacer ejercicio, pues entonces no te hagas que quieres bajar de peso, ¿no? O sea, no le estás dando realmente el foco a lo que quieres, a lo que en teoría es primordial o importante para ti. Con esto cierro mi resumen. Ana, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Hoy, como decía, lamentablemente no puedo estar recto por temas de chamba, pero bueno, un gusto estar acá. Todos aquellos que no hayan visto el episodio, regrésense, véanlo más tarde, ya saben, después estará en Spotify. Y pues muchas gracias, Ana. No sé si quieras cerrar con algún comentario final o algo para nuestros amigos. No, a ti, Juan, muchas gracias. Gracias por el momento, un momento muy rico. A mí, como te decía al principio, hablar de esto me llena muchísimo el alma. Y para todos los que quieran conectarse conmigo, los que quieran encontrarme, buscarme en todas las redes, aparezco Ana Rojas Matiz, y siéntanse en completa libertad de seguirme, de escribirme, de mandarme mensajes, que trato siempre de contestar todos los que me mandan. Así fue como contactamos a Ana, de hecho, por redes sociales, tal cual. Dijimos, oye, Ana, nos interesa, hemos visto qué estás haciendo, y entonces, pues, así pudimos hacer este episodio. Pues muchas gracias, Ana, y recuerden, amigos, este es su espacio para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos, y nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.